una cosa que es importante es entender a dónde vamos, ¿sí? Y creo que para entender esto, me pareció que era buena idea contarles una historia, ¿ok? Que no tiene en principio mucho que ver con economía, una historia de piratas y de presos. Sí, en el siglo XVIII en Inglaterra se contrataban barcos para llevar presos a Australia, ¿sí? Y les pagaban a los capitanes de los barcos por los presos que cargaban para llevar. De Inglaterra a Australia. De Inglaterra a Australia. Y en general la tasa de mortalidad, ¿sí? Se morían muchos presos, era altísima en esos viajes. Los que sobrevivían llegaban enfermos, hambreados. Hubo un viaje que fue particularmente cruento, en el que solo 1/3 de los presos que iban de Inglaterra a Australia sobrevivieron, ¿sí? Cuando la noticia llegó a Inglaterra, quilombo, ¿sí? Hubo un escándalo por, bueno, cómo los tratan tan mal a los presos. Entonces el gobierno buscó una solución al problema. Intentaron distintas cosas, ¿sí? Lo primero que hicieron fue enviar pastores, los obispos que hablábamos antes, de la iglesia, o pastores de la iglesia protestante, para que hablara con los capitanes de los barcos y los convencieran de ser buenos y tratar mejor a los presos, ¿sí? También empezaron a obligar a los barcos a llevar médicos, ¿sí? Empezaron a hacer inspecciones cuando subían los presos a ver cómo estaban los barcos, y nada de esas tres cosas y otras que intentaron funcionaba. La tasa de mortalidad de los presos que viajaban de Inglaterra a Australia en barco seguía siendo altísima. Igual que loco, ¿no? Que mandaron los presos a Australia. Sí, bueno, funcionaba así. No, acá nos mandaban en algún momento a Tierra del Fuego. Claro. ¿Cómo se resolvió al final el problema? ¿Cómo se resolvió? Los mandaron en avión. Estaba prestando atención. Inventaron el avión. Bien, lograste algo importante. ¿Estuve bien, profesor? Muy bien. No, pero era siglo XVIII, no había aviones. Se resolvió con algo muy básico. Reincorporando a los presos a la sociedad. No. Se resolvió qué mal. cambiando el contrato. ¿Sí? En vez de pagarle a los capitanes de los barcos por los presos que cargaban, empezaron a pagar por los presos que llegaban vivos a Australia. Cuando abrían el barco a llegar, te pagaban por los que llegaban vivos. La tasa de mortalidad se redujo drásticamente, desapareció prácticamente, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la economía? Es un ejemplo muy claro en que los incentivos son relevantes. La gente responde a incentivos. En este caso, incentivos económicos no son los únicos. ¿Sí? Hacemos cosas, a veces respondiendo a incentivos, sociales, morales, de querer gustar a alguien. No son los únicos que importan, ¿no? Sexuales. No son los únicos. Quería que lo diga él. Estaba esperando. Quería que lo diga. Y dijo de gustar a Le vi alguien. el pie. Él lo dijo. Y entonces, pero volviendo a lo de los incentivos, creo que es un tema muy importante. Porque, sobre todo cuando uno piensa, ¿cómo hago, si estoy en el gobierno, cómo hace un gobierno para lograr sus objetivos? ¿Sí? El objetivo que declaró este gobierno como que quiere ser medido por eso es bajar la pobreza. Y ya empezó a bajar, pero sigue siendo muy alta en Argentina. Y lo que nosotros sabemos, lo que estudiamos economía, es que para bajar la pobreza necesitas crecer muchos años seguidos. Si crecer un año mucho, otro año que la economía se contraiga y tenga una crisis, es la receta para que la pobreza crezca. Entonces necesitas crecer muchos años seguidos. ¿Qué hicieron los países que crecieron muchos años seguidos? Bueno, tenían mucha inversión, ¿sí? Había mucha inversión. La forma de crecer mucho es que cada vez haya más inversión en lo que se llama capital humano y capital físico. Más escuelas, ¿sí? Mejores universidades, mejores rutas, máquinas, fábricas. Eso es lo que te hace crecer en el mediano y largo plazo. Y Argentina es un país que invierte poco y que invertía poco. En 2015 la inversión en términos del producto, de lo que producía Argentina, era 15% más o menos. En los países de la región es 22%. ¿Sí? Y entonces, lo que somos parecidos. ¿Y cómo generas? Entonces la clave para nosotros es generar los incentivos, esto que hablaba antes, para que haya más inversión en Argentina. Y para que haya más inversión, invertir tiene que ser atractivo, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace que sea atractivo invertir? Bueno, yo creo que en Argentina hay 3 ejes en lo que estamos trabajando para lograr eso. El primero es que tenés que tener orden macroeconómico. Que no haya inflación. Que no haya inflación, que el tipo que va a invertir no tenga miedo que en un par de años todo se vaya al demonio, ¿sí? Y entonces, para evitar que suceda, necesita tener equilibrio fiscal
porque el camino más directo para ir a una nueva crisis era seguir como veníamos antes, que es que el déficit fiscal aumentaba todos los años. Teníamos 4% de superávit fiscal en 2003, en 2015 teníamos 5% de déficit fiscal. Todos los años había aumentado el gasto público y el déficit fiscal. Entonces, eso había que cambiarlo, había que generar un sendero de convergencia en lo fiscal, hay que bajar la inflación y así generas estabilidad macro. Pero lo otro que tienes que hacer es también generar competencia, ¿sí? Porque la única forma de que se vayan generando innovaciones y nuevos descubrimientos y demás que te ayuden a producir más es que haya más competencia. Y para que haya más competencia necesitas también ir abriendo la economía. Para exportar hoy en día tenés que importar. Argentina es uno de los 3 países, o era en 2015, uno de los 3 países más cerrados del mundo, ¿sí? Estaba Sudán, creo que era Nigeria y nosotros terceros. Argentina tiene en estos momentos acuerdos comerciales con países que representan el 10% del PBI mundial. ¿Sí? Países como Chile y Colombia tienen acuerdos comerciales con países que representan el 90% del PBI mundial. Si nosotros firmamos el acuerdo en la Unión Europea vamos a pasar al 39%. Todavía estamos lejos, pero tenemos que ir generando esas condiciones para que invertir sea atractivo. Y lo otro es eficiencia y productividad. ¿Sí? Necesitas ponerle, no sé, bajar la burocracia. Y este gobierno está tratando de hacer cosas en ese sentido. Crear una empresa, ¿sí? Una startup. Todavía vamos a ver los startups tecnológicos. Crear una empresa te llevaba un mes incorporarlo, tipo todos los trámites antes. Si había que ir de una dependencia de Estado a otra. Ahora se hace online en un día, ¿sí? Y hay un montón de medidas en esa dirección. Entonces yo creo que esa combinación de orden macro, más competencia y medidas tendientes a bajar la burocracia, va a generar más inversión, crecer sostenidamente y va a bajar la pobreza.